Bueno, en este caso vamos a ver lo que son las variables, lo que es un tipo de variable, para qué sirve, dónde la uso, cómo la empleo, etcétera, etcétera. Es importante primero, antes de definir el tipo de variable, saber para qué sirve, ¿sí?, ese tipo de variable. Bueno, seguro vos usaste algún tipo de materia relacionado a la parte de informática, por ahí sabés, como por ahí no sabes. Lo más probable es que capaz no sepas. Nuestra computadora tiene un tipo de memoria, llamada no volátil, ¿sí?, el disco rígido, y un tipo de memoria volátil, por ejemplo la RAM. Así como la computadora, todos los dispositivos electrónicos la tienen, ¿sí?, como es un celular, como es una tablet, como es mismo el Arduino, tiene un tipo de memoria, pero tiene un tipo de memoria diferente. Entonces, lo que hace la variable es almacenar algo que vos escribas, ¿sí?, algún tipo de oración, algún tipo de número, algún tipo de secuencia repetitiva de algo, lo que vos quieras, cualquier cosa, lo va a almacenar justamente en un sector específico dentro de la memoria. Eso es importante saber para qué es la variable, porque si no, nosotros tipeamos código y no nos sirve para nada. No entendemos cuál es el concepto de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la variable hace eso, almacenar algo, ¿sí?, dentro de nuestra memoria, dentro de un sector específico en memoria. Cuando nosotros almacenamos algo, tenemos que darle un cierto valor a esa variable, ¿sí?, un cierto tipo de variable. Tiene que ser un tipo específico de variable, porque si no, nosotros podemos almacenar ciertas cantidades de cosas que por ahí son muy grandes o por ahí son muy chicas para nuestra memoria. Entonces, por eso, dentro de la jerarquía de variables se va estructurando de diferentes tipos de variables. Algunos tipos de variables requieren mayor cantidad de espacio en memoria, y otro tipo de variables requieren menor cantidad de espacio en memoria. No es lo mismo, por ejemplo, si vos tenés, no sé, una suma de 4 números, a si vos tenés una suma de 1.000.000 de números. Estamos de acuerdo que no es lo mismo, ¿sí? Un número va a ser mucho más grande que otro, entonces poder almacenarlo en memoria vas a tener que tener una memoria mucho más grande que si estuvieses almacenando lo que sería un número más chiquito. Y también influye lo que es el nivel de procesamiento y todo lo demás, pero bueno, eso ya compete otra cosa. Entonces, si yo por ejemplo te digo, no sé, una suma de 6 más 8 es 14, y este 14 vos lo entendés porque tenés la capacidad de razonar, ¿sí?, y tenés la capacidad de entender lo que estás haciendo. Pero te quiero decir que una máquina no tiene esa capacidad. Entonces vos tenés que hablar con esa máquina, sí, en el mismo lenguaje, porque si no, no te va a entender. Y bueno, para hablar en el mismo lenguaje, primero tenés que declarar un tipo de variable, lo vamos a ver más adelante que es un tipo de variable, sí, pero en este caso, fíjate que yo voy a declararlo con este nombre, llamado int, sí, que va a ser entero en inglés. Es un tipo de variable que va a admitir un tipo de dato determinado. Y esta variable yo le voy a llamar suma, ¿sí? Y suma va a ser igual a, en este caso, 6 más 8. Como el Arduino es una mezcla entre diferentes tipos de lenguaje, como por ejemplo C++, Java, etcétera, etcétera, es altamente tipado. Eso quiere decir que vos tenés que tener una estructura predefinida al momento que vos vas a programar. Entonces, si vos ejecutás este tipo de sentencia, lo probás, lo verificás a ver si está bien, vos fíjate que tenés un check acá y una flecha. El check es para verificar si hay un tipo de error dentro de tu programa, y después tenés la flecha para compilar, ¿sí?, para que ese tipo de programa que vos estés programando, ese tipo de sentencias que vos estés manejando, estés escribiendo, se ejecuten a un tipo de lenguaje binario que pueda interpretar lo que es el Arduino. Entonces, si vos le das el check para verificar, te va a saltar un error. Y fíjate que en la consola, en la salida de la consola, te va a tirar un error de este programa. Y el error es porque acá tenés que finalizarlo, lo que es tu sentencia, con un punto y coma, ¿sí? Vos tenés una línea con un tipo de sentencia, y acá te dice que se esperaba lo que es un punto y coma o una coma dentro de lo que sería este cierre de llave y este inicio de llave. Este inicio de llave y ese cierre de llave, ¿sí?, entre este punto y este punto se le dice indentación, ¿sí? Es la indentación que tiene la función esta llamada loop. Acá en la función setup tenés otro tipo de indentación entre este cierre de llave y este inicio de llave, y bueno, dentro de esa indentación va a ir nuestro programa. Acordate que yo te expliqué lo que son los diferentes tipos de funciones que existen básicas, y la más importante dentro de Arduino, lo que es el loop y lo que es el setup. Si no, fíjate los videos anteriores. Entonces, acá justamente el programa estaba esperando que se termine con un punto y coma. Entonces nosotros le damos el punto y coma, lo mandamos a verificar, y lo que hace es todo un proceso de debugging el programa para justamente verificar si hay un tipo de problema.
Tardó un poquito, es normal. Y ahí tenemos que nuestro programa fue verificado. Acá te dice que el Sketch usa un determinado porcentaje de memoria, ¿sí? 444 bytes. Es el 1% del espacio de almacenamiento del programa. Es extremadamente bajo. Después te dice que el máximo es 32.256 bytes, ¿sí? Y las variables globales usan 9 bytes, y todo lo demás. Bueno, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Entonces con esto podemos ver que nuestro programa funciona correctamente.